Hola, este vídeo lo he llamado ¿Cómo soltar la tensión de los hombros con Yin Shin Jyutsu? La razón de grabar este vídeo vuelve a ser el contestar a una pregunta, un comentario que alguien me ha hecho al vídeo anterior que grabé, que se llama Respuestas a respiración y Yin Shin Jyutsu, que es el vídeo anterior a ese. Quiero dar las gracias por compartir las dudas, me son muy útiles, me orientan mucho porque a lo mejor hay pequeñas informaciones, pequeñas pero importantes, que yo doy por obvias y no son tanto así. Entonces, el hecho de que me compartas dudas y preguntas me orienta mucho para especificar. Y esto siempre va a ayudar a detalles en la práctica que son importantes. La duda es: me cuesta bajar los hombros, ¿cómo ayudarme? No se trata de bajar los hombros. Recuerdo, la Yin Shin Jyutsu, este arte, se basa en una fisiofilosofía, que es naturaleza, realidad sin esfuerzo. Por eso Mary, en los libros de autoayuda, cuando explica sobre la respiración, empieza diciendo ser, bajar los hombros, ser la sonrisa, exhalar toda la suciedad, polvo, mugre grasienta. Bueno, todo esto lo tienes en el vídeo de respiración y Yin Shin Jyutsu. Naturaleza, realidad sin esfuerzo. Yo no he de bajar los hombros, no tienes que bajar los hombros. Al contrario, la práctica de autoayuda, el camino, la manera es despertar conciencia. Entonces, como explico en el segundo vídeo, en el de respuestas a respiración y Yin Shin Jyutsu, en el que comparto cómo estar chequeando cada vez que te acuerdes, que en realidad son instantes, es un instante, otro instante, chequear cómo están tus hombros y entonces simplemente dejarlos caer. Es decir, usar algo que ya es, que es la respiración, ese movimiento de exhalación que ya es, y que por naturaleza es cuando la musculatura distiende. Entonces estás utilizando algo que ya es en la naturaleza y usas eso para dejar de sujetarlos, soltar, no bajarlos, sino soltarlos, dejarlos caer. ¿Qué sucede? Que la tensión esa que llevas no es consciente, por lo tanto es automática. Y lo que estás haciendo al llevar conciencia es que estás percibiendo esa tensión que ya hay. Por lo tanto, lo primero que vas a notar es que esta tensión es mucho más evidente. Entonces, chequeas, sueltas los hombros e igual apenas se mueven. No pasa nada, estás llevando conciencia. Ahora voy a compartir, ya que hablamos de cómo soltar tensión de los hombros con Yin Shin Jyutsu, 4 autoayudas enfocadas en eso. La primera, aquí justo donde termina el cuello y empieza el hombro, tenemos la cerradura energética de seguridad número 11, que se llama soltar el exceso de equipaje, la mochila. Entonces, observa si tienes un hombro más alto que otro, por ejemplo, porque en ese hombro más alto es porque está más tenso, ahí lo aplicas más veces, si te parece, o porque sientas que hay más tensión o molestia en un hombro que en otro, ahí aplicas más veces. Aún así, es recomendable utilizarlo en ambos, esta autoayuda, y armonizar la cerradura 11 en los dos lados del cuerpo. Entonces, hay 2 maneras de hacerlo para ayudarse a soltar los hombros. Una es, llevamos la mano a la cerradura de energía de seguridad 11 y con la otra mano, hacemos el mudra, el número 6, que es llevar la yema del dedo pulgar a la uña del dedo anular. Y ya está. Esta mano ya la colocas como te sea más cómodo. Esto, como ves, es confortable tanto estando sentada o sentado, en posición de tumbado, acostado, acostada. Y ya. La otra, también con la cerradura 11, es llevando la otra mano a
aquí debajo de donde termina, entre el glúteo y termina la pierna y empieza el glúteo, que está la cerradura de energía de seguridad 25. Regenerar en calma. Está, por ejemplo, también tanto estando en posición de sentado como acostado o de lado, es muy confortable. Otra autoayuda para soltar los hombros. Aquí. Si te es confortable aquí, si no puedes estar aquí en los codos, donde pulsa la cerradura de energía de seguridad 19. Y luego aquí más arriba, que puedes tocar, notarás que si hay tensión en los hombros y en la línea esta del pecho, habrá una zona donde al tocar sea doloroso. Como sabes, en Yin Shin Jyutsu no se trata de presionar ni masajear. Esto simplemente lo haces para tomar conciencia de la tensión que hay. Entonces encuentras ese lugar donde hay más tensión y ya simplemente pones ahí la mano con cariño, con ternura. Y esta es una práctica de autoayuda, lo que se llama la cerradura 19 alta. Y sueltas la tensión de los hombros. Y una cuarta autoayuda es lo que se llama el abrazo a uno mismo, a una misma, que es abrir al mismo tiempo, armonizar la cerradura 26 con 13 y la 22. Llevamos la mano aquí en la axila y dejamos el pulgar por fuera. A ver que no pise el micrófono, así. Esto. Y lo mismo al exhalar, soltamos la tensión de los hombros. Y algo que quiero comentar a nivel personal con esta práctica que llevo muchos años haciendo, esta toma de conciencia, y es cuando empecé, sobre todo cuando me iba a la cama o al sofá estando tumbada, y usando la exhalación para soltar la tensión de los hombros. Bueno, pues yo creía que ya había soltado toda la tensión, ya se había soltado toda. Y me sorprendía cuando en una exhalación, en una siguiente exhalación, aún se soltaban más. Entonces, por eso no se trata de bajar los hombros, sino de llevar conciencia y desde ahí internamente observar los efectos de esa práctica de llevar conciencia. Es diferente, porque a lo mejor yo me creo que el límite está en un sitio, perdón, y resulta que hay tensión de la que yo no era consciente y ese límite no está ahí, sino que va mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar. Y te aseguro que llega un momento en que hace un clic y se da la vuelta. Y como repito, vale que me gusta repetir ciertas cosas, pero porque las considero muy, muy importantes. Porque son detalles en los que nos ayudan a salir de lo que tenemos costumbre, que es el esfuerzo. Y no se trata tanto del esfuerzo, sino de convertirse uno en el observador, en la observadora de los efectos de aplicar conciencia, porque entonces vas a observar que esa conciencia se expande, se expande, se expande y lleva a soltar tensiones de las que no tenías ni idea que estaban ahí, y entonces te sorprendes de que vas mucho más allá de unos límites que tú creías que estaban ahí y resulta que no, que esos límites estaban ahí, los estabas poniendo o se habían puesto ahí sin que tú te dieses cuenta. Está el usar este ser, el bajar los hombros, el descolgarlos, cuando estás haciendo práctica de autoayuda en casa, por ejemplo, de una manera más íntima, más interna y usando esa respiración que te lleva dentro de ti. Y luego está esto que explicaba en este segundo vídeo de respuestas a respiración y Yin Shin Jyutsu, en ese chequear que son instantes, que ya son esos momentos en los que igual estás en la cola del banco, del supermercado, en la peluquería, cuando te sientas a comer, mientras estás comiendo, trabajando a lo mejor en el ordenador, conduciendo, en cualquier momento. Es un instante, chequeas y dejas caer los hombros para instalar algo que no está consciente y lo vas trayendo a la consciencia, lo vas trayendo y esa consciencia se va expandiendo y estando cada vez más presente en todo momento. Y bueno, pues si hay más preguntas, por ejemplo, sobre este vídeo que estoy compartiendo, vuelvo a decir que agradezco mucho todo lo que duda que tengas o toda pregunta, porque
así me ayuda a entrar como en este vídeo, en esos pequeños detalles que son muy importantes. Y bueno, pues hasta pronto, ha sido un placer, como siempre, y gracias, chao.